Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio al conversatorio del día de hoy. Bueno, ya estamos grabando. El conversatorio se llama La experiencia de actualización en los programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria, retos y oportunidades. Vamos a platicar con la doctora Carolina Sarmiento Silva. Voy a leer una breve semblanza de la doctora Sarmiento. La profesora Carolina Sarmiento Silva cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado en psicología en la UNAM. Actualmente es profesora titular C de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria y tiene el nivel de programas de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo, PRIDE. Fungió como secretaria académica del plantel 8 Miguel E. Schultz de 1994 a 1998, como jefa de la Unidad de Investigación y Apoyo Pedagógico de 2010 a 2012 y como secretaria de Planeación de la Escuela Nacional Preparatoria de 2012 a 2018. En este último cargo coordinó la actualización de los 92 programas de estudio del bachillerato de dicha entidad. Es autora y coautora de varios libros y capítulos en libros. El más reciente fue publicado por la Universidad Católica de Córdoba y la UNICEF en 2016, así como de artículos en revistas especializadas de psicología. Ha hecho la revisión técnica de 5 libros de diversas editoriales y la evaluación de 13 libros de la SEP. Ha presentado 45 ponencias en congresos de psicología y educación. Pues le damos la bienvenida a la doctora Carolina en esta plática que vamos a tener. Entonces, Carolina, muchas gracias. Esta plática es principalmente a los alumnos del doctorado en Psicología Educativa de la Facultad de Psicología de la UNAM y también dentro de un proyecto que tenemos con la FES Iztacala, el SUAYET de la FES Iztacala y el SUA de la Facultad de Psicología, para generar productos de aprovechamiento académico que van a ir al repositorio universitario. Entonces, esta conferencia se va a compartir en ese espacio. Y quisiera comentarte, Caro, si me permites, este curso, bueno, el motivo de la invitación es porque, bueno, lideraste un proyecto que a mí me gusta mucho en la UNAM para hacer la actualización del plan de estudios de pues la escuela más antigua que tenemos en la universidad, que es la Escuela Nacional Preparatoria, pues nosotros hemos estado viendo lo que es el nuevo modelo educativo, la incorporación de técnicas didácticas en este nuevo modelo educativo, la orientación hacia el estudiante, cómo pasar de la enseñanza tradicional a una enseñanza estratégica o dinámica que impacte en el aprendizaje y la generación de conocimiento en los alumnos. Estamos apenas iniciando el curso, pero esos han sido los temas principales. Entonces, bueno, te hemos invitado para que nos compartas tu experiencia en la actualización curricular de la Escuela Nacional Preparatoria. Mi primera pregunta es, tradicionalmente, bueno, yo haré la primera pregunta y después los participantes están convocados a que hagan sus preguntas. ¿Cómo es que se pasa se hace una actualización de un plan de estudios? Hay algunas experiencias que no necesariamente incorporan nuevas tecnologías, que no solamente incorporan técnicas didácticas, sino que se hace una actualización de los temas vigentes, ¿no? Que ahora son vigentes. Entonces, platícanos un poco, en términos generales, cuáles son las líneas o cuáles fueron las líneas de la actualización curricular en el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, por favor. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, y además quiero hacer mención, probablemente ya lo dijiste, ya lo compartiste con tus alumnos, pero contamos con la asesoría de varias personas, entre ellos la tuya, entonces cosa que agradecí y agradezco muchísimo. Y bueno, eso hizo posible también que esta actualización se concretara y
y ahora pues ya tenemos los programas actualizados implementándose en los planteles, ¿no? Eh, para contestar la pregunta, quisiera mencionar que es importante tomar en cuenta el contexto en el que se ubica un modelo educativo y un plan de estudios. Y como Marco lo dice, es la Escuela Nacional Preparatoria, que justamente por aquellos años, más o menos, estaba cercana a los 150 años de vida, ¿no? Entonces, no es cualquier escuela, es una escuela que tiene una historia muy larga, una tradición muy fuerte, una filosofía institucional, ¿no? Eh, y que pues había tenido en su historia muchísimos, no recuerdo ahora, pero muchísimos planes de estudio. eh, este, Algunos se autorizaron, pero nunca se llevaron a cabo, etcétera, ¿no? Entonces, es una escuela con estas características muy especial y es una escuela que el último plan de estudios data, bueno, el anterior plan de estudios y sus programas data de 1996. Estábamos a punto de cumplir los 20 años de ese plan de estudios y no se habían actualizado los programas, ¿no? Entonces, eso es algo importante de señalar. Y otra cuestión relevante es el contexto universitario, ¿no? No solamente al interior de la Escuela Nacional Preparatoria había unas condiciones que hacían importante la actualización o necesaria la actualización, sino también dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México había ciertas cosas que nos estaban empujando, digamos, impulsando a la actualización de nuestros programas o incluso en algún momento se planteó a la modificación de nuestro plan de estudios, no nada más actualización de programas, sino la modificación de nuestro plan de estudios. Entre ellas, pues la creación de nuevas carreras en la UNAM, nuevas licenciaturas que tenían características distintas a las carreras tradicionales, también de muchos años que son importantes dentro de la UNAM, ¿no? Las carreras que se estaban creando eran carreras por lo menos multidisciplinarias, pero también interdisciplinarias, ¿no? Con otro perfil absolutamente distinto. También muchos planes de estudio de licenciaturas que ya tenían mucho tiempo de no actualizarse, se estaban actualizando, ¿no? Entonces, había un movimiento, digamos, muy general dentro de la universidad para actualizar todos los planes de estudio y el bachillerato no fue la excepción. Incluso el Colegio de Ciencias y Humanidades también actualizó sus programas, ¿no? Entonces, era una circunstancia propicia para la actualización de nuestros programas. Otra cosa que ocurría dentro de la UNAM es que se modificaron algunos reglamentos que facilitaban la actualización y la modificación de planes y programas de estudio. Entonces, digamos que todo eso dentro de la institución fue el motor que abrió la posibilidad para esta actualización. Y vale la pena también mencionarlo porque no es que la Escuela Nacional Preparatoria estuviera dormida al respecto. Eh, Nosotros tenemos un mecanismo, un seminario que se llama Seminario de Análisis y Desarrollo de la Enseñanza, que realizamos año con año todos los profesores de la Nacional Preparatoria agrupados en colegios, y ahí año con año se revisaban nuestros programas, año con año. Y año con año había propuestas de cómo reagrupar contenidos, cómo incorporar contenidos, pero o cómo incorporar algunas estrategias, pero en eso se quedaba, ¿no? Año con año era lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Y sí había habido esfuerzos institucionales anteriores para la actualización que no habían prosperado. Bueno, en esa circunstancia, si además le agregamos la nacional,
pues en 2008 se había producido la reforma integral de la educación media superior aquí en México, ¿no? Entonces, también eso nos estaba impulsando, ¿no? A que tendríamos que dar el paso. Y por parte de en el contexto internacional, digamos, también las evaluaciones que se habían hecho de la educación media superior, pues no nos dejaban bien parados, ¿no? Nos mostraban deficiencias en general a toda la educación media superior, no nada más a la de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Sino en el mundo la educación media superior tenía problemas, mostraba problemas. Y estaban detectados esos problemas. Y principalmente, bueno, pues ya creo que ustedes los conocen, problemas en el aprendizaje de las matemáticas, de la lengua, ¿no? De la comprensión lectora en particular, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos resultados también hacían necesario un trabajo en los programas, una actualización de los programas, o incluso en algún momento una modificación mayor, ¿no? Que sí se pensó, al principio de que empezamos este trabajo, así lo empezamos, pensando que tendríamos que hacer una modificación mayor. Las circunstancias nos fueron llevando a que se hiciera una actualización. Eh, los movimientos de los alumnos, las oposiciones de los profesores, este, los propios reglamentos que no, aunque se habían modificado, mantenían ciertas limitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, nos fueron conduciendo a que si queríamos sacar algo, tenía que ser pues algo más, este, menos complejo, ¿no? Y entonces por eso nos definimos por una actualización. Y la actualización tiene sus características, aunque no están escritas en la UNAM, no está escrito, no hay un documento que te diga qué significa la actualización y qué significa, hasta donde sé, y qué significa eh, este, una modificación sustancial. Eso nos lo encontramos hasta mucho tiempo después, eh, ya que estaban por aprobarse nuestros programas. Nos encontramos esas características, pero no escritas, sino porque alguien a nivel operativo nos lo dijo, ¿no? Entonces, no sé si esto contesta un poco lo que mencionaba, lo que preguntaba Marco, pero ¿cómo se llega a la decisión de una actualización? Pues así, en este contexto complejo que deben de tomar en cuenta todo, desde los documentos institucionales, los grandes documentos institucionales, los reglamentos, eh, este, el marco institucional de docencia, el estatuto del personal académico, un montonal de cosas que se tiene que considerar, y la propia experiencia de los profesores, ¿no? Este, porque que se quería es que fueran los profesores los que actualizaran los programas, no que vinieran equipos externos a actualizar programas. Entonces, bueno, eso también nos imponía ciertas limitaciones. Y creo que hasta ahí me quedaría para ver si hay alguna otra pregunta. Muy bien, muy interesante esta introducción sobre pues lo que significó hacer una actualización, que primero se pensaba que podía ser una modificación, y bueno, todo este marco que hay que considerar, tanto los intereses de los profesores, la equivalencia de las cargas de trabajo, de las asignaturas de un plan para poderlo pasar al nuevo plan, no quedar desbalanceados y dejar a algunos profesores, que esa es la preocupación principal de los profesores. Por otro lado, pues las demandas de los alumnos, ¿no? Que cada vez se van haciendo más complejas. Yo creo que después del 2018 o 17 que se aprobó el plan, no tengo muy precisa la fecha, pero más o menos por esos años, ahora los estudiantes están teniendo también nuevas demandas, se va haciendo más complejo, pues los mismos estudiantes, ¿no? Sus formas de interactuar, sus intereses, las demandas políticas y de formación que tienen. Entonces, pues el hecho de que se tardaran, o como no solamente es el único caso, en la UNAM muchos planes de estudio no se actualizan,
se van actualizando poco a poco, como lo dices, a través de pues, trabajos previos al siguiente semestre, pero todo este escenario se tuvo que ir dando para que ustedes, para que el equipo que hizo la actualización, pues fuera tomando decisiones, ¿no? Conforme iba avanzando. Eh, Me gustaría preguntarte si este sistema educativo, que es la UNAM y particularmente la Escuela Nacional Preparatoria, ¿ustedes ya sabían las dificultades o estas dificultades se fueron presentando y se fueron resolviendo en el equipo que generó la actualización? Nos suponíamos algunas dificultades, suponíamos que nos íbamos a encontrar algunas, pero otras se fueron presentando conforme íbamos avanzando en el proceso, ¿no? Eh, bueno, pues fuimos al mismo tiempo, fuimos formándonos, el propio equipo, digamos, central, este, que estuvo a cargo de esta actualización, nos fuimos formando y fuimos eh, encontrando soluciones, proponiendo alternativas y al final creo que la propuesta quedó, yo me atrevo a decirlo y perdón si es si suena soberbio, pero me atrevo a pensar que fue una propuesta muy coherente, y me parece que eh, completa dentro de las posibilidades, pero eso al final, ¿no? Cuando los programas de cuarto grado se aprobaron en 2016, en 2017 se aprobaron los de quinto grado y en 2018 se aprobaron los de sexto grado. Este, y esto lo menciono porque pues el proceso fue largo, ¿no? Y cuando al final tuvimos en algún evento una explicación de todo lo que estaba contemplado en la actualización, algunos profesores nos decían, ¿y por qué no nos dijeron todo desde el principio? Porque nos hubiera sido muy fácil entenderlo y no hubiera habido resistencias. Y contestamos, pues no lo pudimos hacer porque no lo teníamos desde el principio, ¿no? Lo fuimos construyendo a lo largo de estos años. Empezamos con el diagnóstico de los programas en 2012 y hasta 2016, repito, se aprobaron los del primer grado, que para nosotros es cuarto. Este, y en 2018 se aprobaron los de sexto grado, ¿no? O sea, los últimos, los del último grado del bachillerato. Entonces, nos llevaron todo ese tiempo, la actualización nos llevó todo ese tiempo, e insisto, no teníamos, porque lo fuimos construyendo en el camino, pues todo el sustento, todas las propuestas más acabadas, etcétera. Y bueno, una parte, por supuesto, la construimos nosotros en el equipo central, pero otra parte lo construyeron las propias comisiones, ¿no? Este, ellos hicieron comisiones de profesores que se encargaron de cada programa, hicieron sus propuestas y definieron enfoques específicos, enfoques didácticos específicos para su asignatura. Y aunque había, por ejemplo, asignaturas este, que podríamos decir son iguales y deberían de tener el mismo enfoque, me refiero, por ejemplo, a las asignaturas de enseñanza de lenguas extranjeras, eh, pues no, cada comisión decidió el enfoque, aunque compartían algunas cosas, el enfoque didáctico lo decidió cada comisión. Y creo que no eran, me parece, no eran contradictorios los enfoques, ¿no? Pero hacían más énfasis en un asunto que en otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna comisión decidió el enfoque comunicativo, ¿no? Y otra comisión de otro colegio, no recuerdo si era el de francés, el enfoque intercultural e interaccional, ¿no? Etcétera. Comparten algunas elementos en común, pero sí hay distinciones, ¿no? Entonces, pero esa riqueza, digamos, la dio ya el trabajo de cada comisión con respecto a lo que ellos
sabían, a lo que ellos se habían formado previamente y también formado en el proceso sobre la enseñanza de los idiomas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso eh, ya está perdí de vista la pregunta original, pero espero haberla contestado. Y si no, me dicen. Muchas gracias, Carolina. Bueno, antes de pasar a aspectos ya particulares de los planes de estudio y enfoques muy concretos sobre formación de profesores, cuestiones de técnicas didácticas, tecnologías, evaluación y todo eso, no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta sobre este primer momento de la plática que tiene que ver con la historia de la actualización de este gran proyecto que se llevó a cabo. Si alguien tiene alguna pregunta. Salvador, por favor, y Ismael después. Adelante, Sí, Salvador, por favor. sí, gracias. Buenos días, antes que nada. Bueno, pues sí, me gustaría nada más saber un poquito más sobre este proceso que quizá tuvieron de acompañamiento a los profesores para poder llegar a estos acuerdos sobre lo que ellos pudieran considerar relevante para sus nuevas propuestas de planes de estudio, ¿no? Porque, bueno, menciona de que de estos los hicieron principalmente ellos, que no hubo como tal esta intervención externa, pero me imagino que hubo algún tipo de figura que los ayudara a llegar a acuerdos, ¿no? O a establecer como qué era importante que supieran o qué posibles indicadores podrían tomar para saber si los ajustes son necesarios o inclusive relevantes a considerar para una nueva propuesta, ¿no? Entonces, no sé si pudiera profundizar un poco más en estos aspectos sobre si hubo algún intermediario, por supuesto que interno en la facultad o en las escuelas más bien, y qué tan complicado o complejo fue este proceso. Sí, muchas gracias, Salvador. Sí, por supuesto, el equipo central, digamos, este, eh, elaboramos una serie de mecanismos para, en primer lugar, formar a quienes iban a participar en las comisiones de actualización de los programas. Porque de entrada, pues todos somos maestros, docentes, ¿no? Todos somos docentes, pero ah, muy poca experiencia entre los que querían participar tenían respecto al curricular, a los mecanismos de actualización curricular, a lo que significaba este, un proceso de este tipo, a las teorías o enfoques, incluso la metodología que podría estar detrás, pues muy pocos tenían acceso, realmente eran contados, ¿no? La gran mayoría tenían su experiencia docente y de ahí partimos. Entonces, teníamos que dar tuvimos que dar una formación, digamos, general y otra específica, y lo hicimos a través de diferentes cursos, talleres, diplomados, ¿no? Recuerdo un diplomado en el que Marco participó y nos ayudó a organizar sobre técnicas didácticas, ¿no? Por ejemplo, eh, este, pero así hubo diferentes cursos, talleres, diplomados, varios diplomados sobre didáctica, sobre innovación curricular, sobre eh, este, cursos y talleres sobre, eh, por ejemplo, los diferentes que nosotros les denominamos en nuestra propuesta ejes transversales, habilidades académicas que considerábamos que los alumnos tenían que desarrollar de manera importante, ¿no? Como parte del perfil final del bachillerato preparatoriano. Entonces, sobre todo eso les dimos cursos. También tuvimos encuentros, encuentros académicos, en donde pues invitamos gente, no solamente gente importante de talla nacional, sino internacional, que viniera a platicarnos de experiencias en otros lados sobre actualización curricular. Central también elaboró una serie de documentos
donde plasmábamos lo que considerábamos nosotros desde aspectos técnicos que eran relevantes para que tuviéramos algo en común, ¿no? Para que tuviéramos algo, herramientas comunes con las cuales trabajar, como ponernos de acuerdo en cómo íbamos en aspectos técnicos, didácticos, ¿no? O pedagógicos, como por ejemplo, qué taxonomía íbamos a usar para elaborar nuestros objetivos. Y entonces eso se los compartimos. ¿Qué íbamos a considerar como ejes transversales? Y consideramos 5, nosotros elegimos 5, y entonces escribimos al respecto de qué era cada uno de ellos, y además de que en los cursos se trabajó al respecto, es un material que se les proporcionó a los integrantes de las comisiones de trabajo, ¿no? Algo que considerábamos central era la problematización, ¿no? Trabajar con problemas del entorno y problemas disciplinarios. Pero entonces también elaboramos un documento sobre qué significaba problematizar y qué características debían de tener los problemas para que pudieran ser abordados y eh, este, no caducaran, ¿no? No fueran problemas que, bueno, ahorita lo resuelvo, o trabajo sobre eso, pero resulta que para el próximo ciclo escolar, ese ya no me sirve. Entonces, bueno, ese tipo de documentos fueron parte de lo que recibieron todos los integrantes de las comisiones, y con eso trabajaron. Pero además, nosotros teníamos el equipo central, que no se crean que era muy grande. Es una característica de la UNAM, ¿no? Que trabaja con pocas personas, que los equipos son pequeños. El equipo central nos dividíamos y nos tocaba trabajar a uno de nosotros con cada comisión. Entonces, alguien de nosotros trabajaba con la comisión por ejemplo, del programa de sociología, alguien trabajaba con la comisión del programa de ética, de lógica, etcétera, ¿no? Entonces, nos tocaban muchos programas o muchas comisiones, y teníamos que estar ahí con ellos ayudándoles a que integraran los diferentes elementos que les solicitábamos en la actualización de sus programas, ¿no? Entonces, digamos que sí, sí tuvieron ellos la posibilidad de tomar decisiones, pero siempre estaban acompañados por alguno de nosotros. Y estaban acompañados de estos documentos que eran base de la actualización, y estuvieron acompañados durante todo su trabajo de cursos, talleres, pláticas, etcétera, ¿no? Que fuimos consiguiendo y que nos ayudaron a concretar el trabajo. Ok, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Carolina. Ismael, tenías una pregunta, por favor, o comentario. Sí, claro, me escuchan ahí, ¿verdad? Sí. Perfectamente, Claro. sí. Ahorita estaban mencionando algo sobre justamente las problemáticas y bueno, es una pregunta. ¿Cómo es que determinan qué, cuándo y dónde se tiene que cambiar un plan de estudios? ¿Cómo es que determinan, bueno, tiene que ser el siguiente año o va a ser dentro de 10, dentro de 15? No lo sé. ¿Cómo es que se determina obviamente qué se tiene que cambiar, cuándo se tiene que cambiar, incluso dónde, ¿no? Porque no es lo mismo cambiar el plan de la Escuela Nacional Preparatoria que el de una carrera en específico a nivel licenciatura, ¿no? Yo sé que en parte tiene que ver con las actualizaciones que a veces pide la SEP para revalidar los REBOEs. Sé que eso es una parte que tiene que ver, pero me gustaría saber si hay alguna otra cosa que se tenga en cuenta para cuando se realiza esta modificación del plan. Uh-huh. Eso está en un reglamento de la universidad que le hicieron alguna modificación al nombre. Cuando lo empezamos a trabajar se llama, bueno, las siglas eran REGEPAMPE, Reglamento General de Evaluación
modificación y actualización de planes y programas de estudio. Y ahí está establecido que cuando se actualiza un plan de estudios o sus programas o se modifican, bueno, ahí está cuándo hacer una modificación, cuándo hacer una actualización. Pero también está que cuando ya se logró realizar una actualización hay que hacer un seguimiento. Hay que implementar mecanismos de seguimiento y hacer una evaluación de, de estos programas actualizados para plantear pues una nueva actualización y no tener que esperar como antes a que pues cada vez que alguien decía ya es demasiado tiempo, vamos a intentar cambiarlo, ¿no? Ahora sí hay tiempos, en ese reglamento sí se establece. Por supuesto, no es de inmediato que se acaban de actualizar y para el próximo año ya se cambian, no. Se tiene que empezar, no recuerdo ahorita cuál es el tiempo que está establecido en el reglamento, pero ahí está, ¿no? Que se tiene que dar un tiempo a que se implemente y luego se tiene que, desde que se aprueban y se actualizan, se tienen que dar mecanismos de seguimiento. Y después de un tiempo, que no recuerdo, a lo mejor Ileana recuerda, cuántos años, 2 o 3 años, ya no recuerdo, algo así, ya se puede empezar a proponer algunos cambios para actualizar los programas, ¿no? Los programas. El plan sí requiere una modificación mayor, pero también en ese reglamento está establecido cómo sería, ¿no? Ok, Sí. claro, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ileana, por favor, ¿tienes un comentario o pregunta, por favor? Gracias. Bueno, solamente para apoyar la respuesta de la doctora Carolina, justamente se establece que es cada 5 años que se tiene que hacer este cambio de plan de estudios y eso aplica tanto para nivel de bachillerato como para universidad. Y el reglamento actualmente sí se llama REGEPA-EMPE. Así lo puedes googlear y ahí ya te sale la información, incluso un extracto de la Gaceta. Nada más, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ile. Bueno, como pueden darse cuenta, Ile estuvo en ese equipo, así es de que se la sabe también con más precisión que yo en algunos datos, ¿no? Pero sí, este reglamento aunque ya existía, se modificó y entonces se incluyó esto de las fechas precisamente porque había planes de estudio que tenían muchísimos años. Si nosotros nos asustábamos de que ya íbamos a cumplir 20 años con ese plan de estudios y estos programas, pues por supuesto que había licenciaturas que tenían 35 años con el mismo plan y sus programas. Entonces, bueno, pues por eso sí era importante esta modificación que le hicieron al reglamento y que ahora ya está establecido que cada 5 años es como nos dijo Ile, como nos acaba de dar el dato, se tenga que hacer eso, ¿no? Para que no se tenga uno que esperar y entonces estar enseñando cosas que pues ya pueden ser obsoletas y estar dejando de lado cosas que son fundamentales para la formación de nuestros alumnos. Muy bien, pues muchas gracias. Podemos pasar entonces ya un poco más a lo que es la actualización del plan de estudios. Comentaste hace un ratito que consideras, Caro, que el plan de estudios actualizado es coherente. ¿Cuáles son las ventajas del plan de estudios? Es una pregunta muy general, porque son muchos rubros que hay que evaluar. ¿Cuáles son las ventajas del plan actualizado comparándolo con el anterior? Si nos puedes comentar, por favor. Sí, bueno, aquí vale la pena mencionar que no cambió el plan de estudios. No se cambió. El plan de estudios es el mismo. Solamente se actualizaron los programas.
Aún así, considero que el plan de estudios sí tiene ciertas ventajas. Se propuso en 1996, ¿eh? Entonces hace ya un buen rato, pero a pesar de ello, y de ahí nos dio la posibilidad de dirigir la actualización, en el plan de estudios está propuesta una visión distinta de enseñanza, de aprendizaje, de alumno, distinta a la tradicional me refiero, ¿no? El plan de estudios, aunque nunca menciona la palabra constructivista, digamos que por su definición de esto que mencionaba, de la enseñanza, del aprendizaje, del alumno, de la evaluación, por plantear una enseñanza centrada en problemas, ¿no? Así estaba ya en el plan de estudios de 1996. No decía cómo, nada más por ahí aparecía esa afirmación, ¿no? Entonces, pues esa me parece que lo que hicimos fue retomar esos elementos que estaban planteados y tratar de concretarlos en los programas. Porque al analizar los programas para hacer el diagnóstico, lo que encontramos es que pues el plan era, digamos, de manera muy simplista, por supuesto es lo que voy a decir, ¿no? Pero mientras el plan tenía un enfoque constructivista, los programas tenían un enfoque de la tecnología educativa, pues eran cartas descriptivas muy, que iban llevando de la mano al profesor, ¿no? Los objetivos, los contenidos y sobre todo contenidos conceptuales, las estrategias de enseñanza, los recursos, la evaluación, el tiempo. Entonces, un profesor podía ir simplemente siguiendo su carta descriptiva y tenía el problema resuelto. Muchos no lo hacen así, ¿no? Con esto de la libertad de cátedra y de las posibilidades que cada profesor tiene y de las preferencias también que cada profesor tiene, pues le sirve de base el programa, pero cada quien busca la manera de implementar el programa. Sin embargo, eso teníamos, ¿no? Entonces, un plan constructivista, unos programas de tecnología educativa y sin generalizar, pero una buena parte de los docentes con una práctica muy tradicional, ¿no? De una enseñanza tipo cátedra. Entonces, bueno, pues teníamos ahí, lo que tratamos de hacer en la actualización fue retomar esos aspectos del plan de estudios que indicaban una enseñanza distinta, un enfoque distinto, y tratamos de plasmarlos en programas que no son tipo carta descriptiva. Eso también les ha costado trabajo a los profesores, ¿no? Tan acostumbrados a la carta descriptiva y ahora no. En donde además retomamos contenidos tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales, y les damos el mismo valor a los tres, ¿no? No nos atrevimos a hablar de competencias, ¿eh? No, pero digamos, sí esta visión de no solo teoría, sino también el desarrollo de habilidades era algo que necesitaban nuestros programas, ¿no? Entonces, pues, digamos que eso yo sigo considerando de las ventajas del plan de estudios, el enfoque que estaba plasmado de alguna manera y que no se había concretado en los programas. Eso es lo que hicimos nosotros, pero esa es una de las ventajas fundamentales del plan de estudios. Y otra que no sé si lo sepan, seguramente sí, si han analizado el modelo de la Nacional Preparatoria, nosotros, porque hablamos de cuarto, quinto y sexto, porque el plan de estudios de la Nacional Preparatoria tiene 6 grados. Tenemos primero, segundo y tercero, que corresponde al nivel de secundaria, que para nosotros solo lo tenemos en la prepa 2, pero recibe el nombre de iniciación universitaria. Entonces, la educación media, nuestro plan de estudios es un plan de la educación media, que incluye la secundaria y el bachillerato.
Entonces, bueno, eso también es una ventaja a mi parecer, aunque a la hora de implementar hay sus bemoles, ¿no? Pero digamos así en términos globales y en términos teóricos, digamos, esa es una ventaja, porque los estudios de secundaria van encaminados hacia lo que se requiere en el bachillerato. Y como nuestro bachillerato es general y propedéutico, el bachillerato va encaminado a lo que requieren las licenciaturas, ¿no? A dar una formación más ya dirigida a las licenciaturas. Entonces creo que esa es otra de las ventajas de nuestro plan de estudios. En ese plan de estudios de 1996 también se reestructuraron las áreas del sexto grado, que antes estaban organizadas de manera distinta, pero la UNAM reorganizó también sus carreras y creó áreas, y entonces ya estábamos desfasados, ¿no? Nosotros teníamos unas áreas y la UNAM tenía otras, para sus licenciaturas tenía otras. Entonces lo que hizo ese plan de estudios y que conservamos ahora es tener la división de nuestras áreas de acuerdo a lo que trabaja la UNAM, ¿no? Y me parece que esa es otra ventaja importante, porque la formación propedéutica les permite a los alumnos llegar a las licenciaturas y no darse tanto, no topar, digamos, tan fuerte con las demandas de las licenciaturas, ¿no? Porque sí sienten la diferencia entre el nivel bachillerato y las licenciaturas. Por supuesto que nuestros alumnos la sienten, pero digamos que tienen preparación específica. Si hicieron correcta su elección de área, tienen conocimientos específicos de lo que van a ver en las carreras. Si eligieron mal su área, se metieron a un área y luego eligen una carrera que corresponde a otra área, entonces van a tener deficiencias, ¿no? Entonces, el hecho de que haya en el plan de estudios áreas propedéuticas, a mí me parece importante para que tengan elementos al llegar a la licenciatura, tanto de conocimientos como de habilidades que ya adquirieron en la prepa, ¿no? Si fuera que todos tienen acceso a todas las asignaturas que quieran, pues entonces tendrían dificultad con los conocimientos básicos que requieren las diferentes carreras, como es el caso del CCH, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, yo puedo dar testimonio de que en el CCH iba yo para ingeniero y terminé de psicólogo. Entonces tomé materias que ni al caso cuando pasé a la, a la facultad. Ajá. Pero bueno, yo creo que esa es una buena orientación de la Escuela Nacional Preparatoria. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario o pregunta sobre este tema que acaba de presentar Caro. Si no, podríamos continuar. Ismael. Sí, yo una duda rápida. Es que creo que me estoy confundiendo un poco. Entonces, ¿programa y plan son dos cosas diferentes? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Sí. El plan de estudios implica el perfil general de egreso, incluye el perfil general bueno, los perfiles, porque van ahí el perfil de ingreso, el perfil intermedio y el perfil de egreso de nuestros alumnos. El plan de estudios es una propuesta formativa que incluye la estructura de todos los programas de las asignaturas que van a constituir esta propuesta formativa. El plan de estudios es general, ¿no? Y está organizado no solamente por grados, sino por etapas formativas. La etapa formativa de introducción, la de profundización y la de orientación, que es la propedéutica, ¿no? Donde ya los dirigen hacia los conocimientos que van a necesitar dependiendo de sus carreras. Entonces, hay toda una propuesta de qué tipo de alumno queremos que egrese de la Nacional Preparatoria. Eso está en el plan de estudios. En cambio, el programa de estudios, el programa es el instrumento que tiene el profesor para dar su clase,
¿no? Pero entonces hay un programa de estudios de la asignatura de psicología, que es la que yo imparto. Hay un programa de estudios de matemáticas cuarto, matemáticas quinto, matemáticas sexto área 1, matemáticas sexto área 2, matemáticas sexto otras áreas. Hay programas de estudios de física, de biología, de química, de historia, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las asignaturas tiene su programa y ahí vienen el objetivo del programa o los objetivos, los contenidos que son tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales, etcétera. Pero ya es en concreto qué le ofrece esa disciplina al alumno para que alcance el perfil final, ¿no? O sea, ¿qué tipo de alumno queremos formar? Que eso está en el plan de estudios. Y bueno, esa, por ejemplo, era también una duda que tenían o que a lo mejor siguen teniendo muchos de los profesores de la Nacional Preparatoria, ¿no? No conocen o no conocían, espero que después de este proceso algunos más lo conozcan, pero no conocían el plan de estudios de la Nacional Preparatoria. Lo único que conocían era su programa. Entonces, eso también es un elemento que hay que considerar. Cuando uno hace una propuesta de actualización, tiene que considerar el plan de estudios. ¿En qué va a contribuir mi disciplina para lograr los propósitos formativos del plan de estudios, para lograr el perfil de egreso de ese alumno, ¿no? Porque si no, entonces nos centramos en sacar, para muchos profesores, por desgracia, así sigue siendo, físicos, quieren sacar físicos en chiquito, matemáticos en chiquito, biólogos en chiquito, y no se trata de eso. Se trata de qué ofrece la disciplina para lograr el perfil del alumno. Porque además no todo el mundo va para física, no todo el mundo va para matemáticas, no todos van para ser biólogos o historiadores, ¿no? O sea, es una formación general, es una cultura general que debe tener el alumno, pero sí conocimientos más específicos de algunas áreas o de algún área que es en la que quiere ya llevar sus estudios de nivel superior. Uh-huh. Ok, muchas gracias. De nada. Gracias. Muchas gracias. Me supongo que para que tenga un poco más de vigencia la actualización, se tiene que pensar a futuro, pues, qué es lo que va a ocurrir en las disciplinas y también en la realidad nacional, etcétera. En términos de formación de profesores, de técnicas didácticas o un enfoque pedagógico y en uso de tecnología, ¿qué es lo que se está planteando qué es lo que se planteó en el plan de estudios que ahora se está observando? ¿Cuáles son estos enfoques en estos tres aspectos? Formación de profesores, aspectos pedagógicos y aspectos tecnológicos, Caro. Sí. Sí, el plan de estudios debe ver hacia adelante, efectivamente, y yo quisiera comenzar diciendo que el plan de estudios se propuso como un plan que brinda una formación general, integral, presencial, con apoyo tecnológico. Y entonces, por supuesto, en situaciones como la que estamos viviendo, pues eso ha tenido pues sus implicaciones, ¿no? No estábamos preparados, ni con la tecnología, ni con los conocimientos de plataformas educativas, etcétera. No estábamos preparados. Y ya de por sí, a la actualización de programas que tenía poco tiempo de estarse implementando estos programas, le añadimos el reto que significó irse a trabajar en línea. Bueno, perdón, no, ni siquiera, a trabajar a distancia, ¿no? Algunos
estamos trabajando en línea, pero no todos, ¿no? Entonces, em, esa es una de las cosas que creo que sí se tendría que revisar y que sí tendría que incluir el plan de estudios, ¿no? Es su papel con la tecnología, su relación con la tecnología tendría que revisarse. Pues precisamente para ser capaces de enfrentar estas situaciones como las que tenemos, ¿no? Lo cual tampoco es tan sencillo porque pues también depende de las condiciones de la propia institución, de los profesores y de los alumnos, ¿no? Entonces, no es fácil resarcir la, los problemas de falta de equipo, falta de conectividad, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que ese sí sería un aspecto que habría este, que considerar. El plan de estudios propone la formación continua de los docentes porque sabemos que trabajamos con profesionistas que tienen poca o nula formación en la docencia. O sea, eh, este, nos llegan egresados de las diferentes licenciaturas, no solamente de la UNAM, sino de otras universidades o institutos de educación superior que quieren ser docentes, pero que no han tenido una formación para ello. Y eso es con lo que contamos, ¿no? En algunos casos, las licenciaturas sí tienen una orientación a la docencia, pero son contados. Entonces, el plan sugiere que, pues que debe haber una formación docente importante, que un peso importante de la implementación del plan, pues es la formación docente. La Escuela Nacional Preparatoria tiene varios programas de formación docente que, a través de los cuales trata de solventar esta situación. Un programa de actualización docente, un programa interno de actualización docente, eh, un programa que ese lo trabaja con la DEGAPA, la Dirección General ay, se me fue qué significa DEGAPA, eh, pero sí. De asuntos del personal académico. Gracias. Gracias. Que DEGAPA se encarga de los programas de superación académica también, superación y formación académica. Entonces, con ellos se trabaja de manera que les decimos qué es lo que necesitamos, pero exactamente qué es lo que necesitamos para que ellos nos apoyen con especialistas de facultades y escuelas de nivel superior que aborden esos temas o contenidos o desarrollo de habilidades que necesitamos, ¿no? Entonces, y además hay un programa de formación, ProForni, programa para los profesores de nuevo ingreso, ¿no? Programa de formación para profesores, donde además, pues, sí eh, se revisa con ellos el plan de estudios para que lo conozcan, ¿no? ¿Qué es el plan de estudios? Eh, este, los perfiles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya todo ese conocimiento de la institución está ahí en el programa de formación de profesores de nuevo ingreso. Entonces, digamos que es una propuesta completa la que se tiene para la formación de profesores, pero también creo que el problema es que tenemos mucha movilidad en la planta académica, ¿no? Por lo menos, no sé ahora, no tengo, por supuesto, los datos, pero mientras yo estuve ahí, teníamos entre 300 y 400 profesores de nuevo ingreso cada año. Porque, pues porque a veces entraban por una asignatura, les daban una asignatura y entraban, ¿no? Entonces a ese profesor había que darle todo el programa de formación de formación docente para la Nacional Preparatoria. Y luego se van porque pues una asignatura no les conviene y encuentran en otro lado. Y al próximo año llegan otros
etcétera, ¿no? Entonces, el principal problema, yo considero, es esta situación, ¿no? Que tenemos que estar formando constantemente a gente que llega y luego se va, ¿no? Pero bueno, los programas ahí están. Sí se atienden las diferentes necesidades que tienen no solamente los profesores, sino la institución en particular, ¿no? Sí, gracias Carolina por tu comentario, por tu respuesta. La profesora Angélica Rosario Campos Sosa comenta, muchas gracias Carolina, qué gusto escucharte, celebro ese gran trabajo y creo que el plan de estudios es muy integral, me parece de lo mejor que existe a nivel curricular en Bachillerato Nacional y su enfoque fue vanguardista y acorde a la filosofía de la UNAM. Los programas, el cómo y qué, siguen en construcción y adecuándose a la realidad y contexto vertiginoso con lo vivido actualmente. ¿A qué dificultades te enfrentaste en esa propuesta de cambio? ¿Se logró eje metodológico rector o común? Es lo que comenta la profesora Angélica Rosario. Pues muchas gracias Angélica, por el comentario y por las preguntas. Pues las dificultades fueron múltiples, múltiples desde, digamos, reacciones de resistencias de profesores, este, eh, mm, poca claridad de algunas, elementos, sobre todo operativos, de lo que significaba una actualización de programas, mecanismos, complejos de lo que significaba también implementar cambios en las escuelas. O sea, uno podría pensar bueno, el cambio en el programa está muy bien y vale la pena y hay que flexibilizar el plan, ¿no? Pero ya cómo se operan cada uno de los cambios que propusimos en el plantel, creo que fue una de las cosas que no vimos el alcance tan importante que tenía, ¿no? Eh, este, y que, bueno, pues seguramente tuvieron que sortear algunos problemas los directivos de los diferentes planteles. Entonces, problemas fueron múltiples, incluso precisamente por los movimientos políticos en contra de la actualización o a favor de que todos participaran, incluidos los alumnos, o de que querían hacer cambios radicales, etcétera, unos y otros no, y otros que no se tocara. Pues estuvimos supeditados a órdenes de párense. Bueno, primero vayan con todo y hagan un cambio sustantivo. Y luego párense, porque no va, ¿no? Y luego nuevamente, y que ya los tenemos todos, ya deben estar sus programas, etcétera, ¿no? Entonces, la política institucional es complicada, ¿no? Es complicada. Y yo, bueno, nosotros, el equipo, descubrimos que no es que no hubiera intentos anteriores de hacer modificaciones al plan y los programas de estudio, sí había, pero no habían fructificado, ¿no? Entonces, como estuvimos en este contexto donde, y ya mencionaba al principio, donde se estaba impulsando la actualización, creo que eso nos facilitó mucho el trabajo, ¿no? Y hizo posible que llegáramos a la culminación de los programas y que, sin embargo, por supuesto, que tienen que seguirse trabajando al respecto, ¿no? Adecuando, actualizando, y la realidad que vivimos, pues no nos ha, o nos ha mostrado que así tiene que ser, ¿no? Que tenemos que constantemente estar trabajando en la adecuación o actualización de nuestros programas e incluso de repensar el plan de estudios, ¿no? Yo sí me atrevería, aunque sé que es completamente complicado. Sobre si hay eh, ejes metodológicos, eh, fíjense, sí podríamos decir que intentamos hacer un trabajo
de acuerdo a los planteamientos de diseño curricular o innovación curricular más recientes, de un trabajo más horizontal, más donde los involucrados participen. Eso no fue nada más porque no nos dieran expertos externos que nos vinieran a hacer los programas, no. No nos los dieron, no los pedimos, y queríamos que fuera este trabajo más horizontal, pero sabíamos que eso implicaba un reto, porque implicaba la formación de todos nosotros, ¿no? Todos los que estábamos participando en el proceso, de ser docentes a ser eh, trabajadores de diseño curricular, ¿no? Entonces, creo que sí se logró. A mí me parece que entre las cosas más importantes yo destacaría que atravesaron todos los programas, este, yo mencionaría 3 cosas, ¿no? Los ejes transversales. Nosotros suponíamos que los alumnos tenían que aprender a lo largo de todas sus asignaturas y desarrollar ciertas habilidades que están contempladas en los ejes transversales, y propusimos 5 ejes transversales. Leer y escribir. O sea, lectura y escritura para aprender y pensar. Así le llamamos a uno de los ejes transversales. No se trata nada más de comprensión de lectura. No se trata nada más de redacción y ortografía, no. Se trata de desarrollar la habilidad lectora y de desarrollar la habilidad para escribir trabajos académicos que nos permitan aprender, pero también que le den forma a nuestro pensamiento, que organicen nuestras ideas. Entonces, el eje transversal que pretendimos que estuviera presente en todas las asignaturas es el de lectura y escritura para aprender a pensar. Pero también el eje de comprensión de textos en una segunda lengua. La Escuela Nacional Preparatoria enseña diferentes lenguas extranjeras, entonces queríamos que eso se desarrollara, ¿no? Que los alumnos pudieran comprender textos, aunque sea chiquitos, aunque sea de divulgación, en las diferentes lenguas extranjeras que imparte la prepa, haciendo énfasis en inglés, que es la que la mayoría de nuestros alumnos lleva. El tercer eje es construcción de conocimientos mediante las tecnologías de la comunicación, de la información y la comunicación. Incorporar las tecnologías para aprender. Eso es lo que queríamos en ese eje. Y sí se planteó, pero no era lo principal. Y por eso es que pues, nos enfrentamos y nos dimos contra la pared con la pandemia a la hora que tuvimos que salir de las aulas, ¿no? Y el otro eje es el de investigación, que desarrollaran habilidades de investigación o indagación, como algunos le llaman, que nos permitan ser aprendices o que les permitan a nuestros alumnos ser aprendices autónomos, ¿no? Que aprendan a investigar, que aprendan mediante, por ejemplo, a buscar información académica, que eso pues es fundamental, pero también hacer otras cosas relacionadas con la investigación, y pretendíamos que todas las asignaturas desarrollaran estas habilidades. Y la última, la formación en valores, ¿no? La formación en valores principalmente de corte académico que permitan la convivencia en las aulas, una convivencia libre de violencia. Esos eran los ejes que estaban y que considerábamos fundamentales en los programas, en esta actualización de los programas. Otro asunto que ya lo había mencionado, que también creo que tiene que ver con que fuera algo que estuviera presente en todos nuestros programas, es que
partiéramos de la problematización, que abordáramos problemas vigentes, problemas actuales, pero problemas también que fueran lo suficientemente generales, y ya decía hace rato, que no caducaran en breve plazo, que nos retaran para la comprensión de ellos a través de las diferentes disciplinas, porque la comprensión de un problema no radica en una sola disciplina. Tienes que abordar un problema desde diferentes disciplinas, ¿no? Y además tienes que construir pequeñas soluciones, las que estén al alcance del alumno y del profesor, ¿no? De los estudiantes y de los profesores. No es que vayas a resolver el calentamiento global, pero ¿qué puedes hacer tú? Este, eh, no es que vayas a resolver el problema de la contaminación, no es que vayas a resolver, digo, los las migraciones, ¿no? La violencia en las migraciones, etcétera. No los vas a resolver, los vas a comprender, pero tú como estudiante, ¿qué puedes hacer? Cambiar de actitud, formar nuevos hábitos, ¿no? Ser más empático. O sea, eso es lo que se pretende con la problematización, ¿no? Entonces, que fue otro de los asuntos que esperábamos que estuviera presente en todos los programas. Y que sabemos que es muy complicado, sí, sí lo sabemos, sí lo sabemos definitivamente. Este, eh, pero bueno, esas eran algunas de las cuestiones. Y la última, a nivel metodológico, el, el uso de estrategias de aprendizaje y de enseñanza, por supuesto, eh, este, que condujeran al aprendizaje significativo y al aprendizaje, y en el marco del aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces, que se usaran ahí el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje para la investigación, los estudios de caso, este, el aprendizaje servicio, etcétera, ¿no? En la medida de lo posible. Eh, y bueno, también quiero decir que algunos profesores ya hacían uso de esta metodología, ¿no? Didáctica, ya las usaban, algunos, pero no son fáciles, y a muchos otros pues necesitaban formación al respecto, comprenderlo más, etcétera, ¿no? Pero sí creo que fue una de las cosas que se pretendió que serían centrales en esta actualización de programa. Muchas gracias, Carolina. Para ir cerrando un poquito, nos gustaría que nos hablaras un poco de la evaluación de esta actualización, qué han podido evaluar, diagnosticar de cómo se ha ido implantando los planes de estudio, qué se ha avanzado en términos de evaluación, qué es lo que se sabe, qué se tiene que mejorar. Y un tema que me gustaría agregar es, en la actualidad hay una gran conflictividad en la UNAM, en los SHs, que tradicionalmente han estado muy politizados desde hace muchas décadas, pero ahora esto lo vemos en la Escuela Nacional Preparatoria, cuando antes no era distintivo de las estudiantes de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, ahora están muy politizados y tendientes al conflicto. Desde el plan de estudios, ¿cómo se puede abordar esto? Desde la organización burocrática universitaria. Esos serían los dos temas que me gustaría que comentaras, Caro. Gracias. Y cómo no, yo les puedo hablar de la evaluación de los programas, que nosotros propusimos que se hiciera una evaluación permanente y cualitativa, ¿no? A través de diferentes instrumentos que planteamos en su momento, relatos de enseñanza, bitácoras, etcétera, y que estos se fueran compartiendo en los seminarios de análisis y desarrollo de la enseñanza. Y entonces, bueno, esta propuesta quedó ahí, y luego ya hubo el cambio de
de dirección del plantel. Y pues ahí, hasta donde yo sé, porque después tuve un sabático y, y luego ya me incorporé como profesora. Entonces, hasta donde sé, eh, en estos seminarios de análisis y desarrollo de la enseñanza, el primero en el que participé después de mi sabático, se pedía que hiciéramos evaluación de cómo nos fue en la implementación de nuestros programas y demás, este, cómo nos sentimos, etcétera, y que un poco que habláramos al respecto, que entregáramos un trabajo escrito al respecto. No sé, lo enviamos, supongo que los profesores somos muy cumplidos, entonces yo supongo que la gran mayoría envió su trabajo, pero no sé qué fin tuvo. La verdad no estoy enterada. Entonces no sé cómo va la evaluación, no lo sé, de los programas. Este, eh, supongo que, pues como ya está en el reglamento y es una prioridad esta actualización, pues seguramente que estarán haciendo lo correspondiente, pero de verdad no lo sé, no sabría, no podría contestar actualmente qué está sucediendo al respecto. Con respecto a la otra pregunta de los problemas que enfrenta la educación, ¿no?, en nuestro país, pero ya en concreto en la universidad y más específicamente en la Escuela Nacional Preparatoria, pues sí, este movimiento principalmente contra la violencia de género ha aglutinado a alumnas principalmente en la formación de colectivas para denunciar hechos de discriminación y violencia de género, así como de acoso y abuso sexual, y que ha planteado pues un conflicto relevante, ha fracturado la comunidad académica del plantel, ¿no? No solamente ha puesto a algunos alumnos contra otros, sino algunos profesores contra otros, alumnos contra profesores, profesores contra, etcétera, ¿no? Sí ha fracturado de manera importante a la comunidad académica, este, y creo que es algo que hay que atender. La universidad, a través de sus diferentes mecanismos, pues ha planteado también la, pues diferentes estrategias para atender la violencia eh, de género y la violencia que se vive en las aulas, ¿no? De otro tipo, otros tipos de violencia. Eh, este, Sin embargo, pues lo creo, me atrevo a pensar que el avance no ha sido tan rápido ni tan sustancial y por eso persisten estas colectivas y sus demandas. Y, eh, y yo creo que tendrá que darse una modificación más importante. Yo no estoy segura si a nivel de plan de estudios, ¿eh? Porque yo creo que, por lo menos yo lo he trabajado así, con, con la propuesta de problematización nos da la posibilidad de abordar, yo lo he trabajado desde mi asignatura de psicología, la violencia de género. El análisis de qué pasa con esta situación y cómo desde la psicología se puede comprender este, qué es el género, la importancia de la identidad de género para la construcción de la identidad y de nuestra personalidad, etcétera, y cómo estos, las expectativas de género, los estereotipos de género, este, afectan el desarrollo personal tanto de mujeres como de varones, ¿no?, de hombres. Entonces, creo que podríamos problematizar e incorporar problemas de este tipo a nuestras asignaturas, a las diferentes asignaturas. Los propios programas ah, eh, este, abordan algunas temáticas relacionadas, que se pueden relacionadas directamente con la violencia de género o que se pueden relacionar muy fácilmente con esta. Por ejemplo, recuerdo Historia Universal, Historia de la Cultura,
son 2 asignaturas. Educación de la salud, eh, este, mm, em, ahora se me van, sociología, etcétera, son asignaturas, psicología, la propia orientación educativa, etcétera, son asignaturas que o tienen directamente algunos contenidos relacionados con esta problemática, o fácilmente pueden relacionar algunos contenidos con esta problemática, ¿no? Incluyendo lógica, en donde se ve argumentación, por ejemplo, o ética, donde se ve el respeto a la alteridad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que fácilmente, si usamos esta estrategia de problematización, nuestras asignaturas pueden dar cuenta de de la formación en este sentido, ¿no? Lo que sí hace falta, considero, es mucha formación para todos, pero especialmente para la planta docente. Creo que, la formación en género, este, requiere de, repensarnos como profesores, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en este problema? Y qué necesitaríamos cambiar de nuestras ideas, qué necesitaríamos cambiar, de nuestras formas de relacionarse, no se diga de nuestro lenguaje, ¿no? Este, eh, pues para tener una convivencia sin violencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tendría que decir. Y ahí seguirá, ¿eh? O sea, ahí está presente. En cuanto nos digan que regresamos, pues a ver si regresamos, porque como no se ha resuelto, o por lo menos no se ha resuelto a la velocidad que las colectivas demandan. Y hay además, pues, la participación de sindicatos, etcétera. Entonces, es un problema muy complicado, que el plan de estudios creo que sí puede atender, pero que quizá habría que incorporar alguna otra estrategia. Y ya que vamos con estos problemas acuciantes y la necesidad de nuevos planteamientos tecnológicos, pues a lo mejor sí ya valdría la pena hacer cambios en el plan de estudios, no solamente en los programas, ¿no? Bueno, eso es lo que tendría que decir. Muchas gracias, Carolina, por tu respuesta y orientación. Yo he abusado del micrófono, así que pues daremos paso a comentarios, opiniones. Adelante, por favor, a los participantes para ir un poco cerrando la presentación de la doctora Carolina. Salvador, por favor. Sí, muchas gracias. Nada más también me quedó como la duda, bueno, como más por curiosidad, francamente. Recuerdo que hace varios años, bueno, como egresado también de la Escuela Nacional Preparatoria, recuerdo que antes del plan de estudios, las materias que tenían como mayor índice de reprobación era Matemáticas 5, Historia de México y creo que Física 3. Entonces, no sé si usted sabe si este tipo de indicador de que estas materias o cualquier otra tienen índices de reprobación muy altos, los profesores tienen que hacer algún tipo de ajuste a la forma en que dan la materia o en cuanto a contenidos, o es solamente un indicador para tener registro de que estas materias son las más reprobadas por los estudiantes, o si se toma algún tipo de acción al respecto al momento. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí se toma en consideración, ¿eh? Sí se tomó en consideración. Por supuesto, creo que física es la que tiene o tenía en aquel momento más alto índice de reprobación y luego matemáticas. Este, y sí se consideró y, por ejemplo, se hicieron propuestas en los programas de matemáticas que son propuestas, desde mi punto de vista, muy interesantes, ¿eh? Este, em, por ejemplo, reducción de contenidos. Y eso tuvimos una reacción de profesores en contra importantísimo. Pero nosotros dijimos, ¿qué nos importa más? ¿Que revisen mucho o que revisen bien? Y además, que problematicen y que logren hacer una alfabetización, digamos, este, eh,
estadística se incluyó en cuarto, en el programa de cuarto, ¿no? Y que se pueden hacer representaciones de problemas que estamos viviendo en la actualidad, a nivel matemático, ¿no? Y entonces se optó por eso, pero justamente tomando en cuenta, no solamente, pero sí el indicador que mencionas, ¿no? ¿Qué dice el alto índice de reprobación? Pues que estamos enseñando mal, ¿no? Que algo está mal, este, que probablemente nuestros contenidos están tan saturados y que no se, eh, 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 y que son abstractos, que se quedan en un nivel muy de mucha abstracción y que el alumno no puede comprender, sino simplemente repite, reproduce. ¿Y cómo podría la matemática, por ejemplo, ayudarnos a comprender el problema de la contaminación ambiental en la zona metropolitana de la Ciudad de México? ¿Cómo podríamos representarnos matemáticamente un problema de ese tipo? Por poner un ejemplo. eh, pero creo que eso era lo más importante, lo que los alumnos siempre dicen y lo siguen diciendo, ¿eh? ¿Y para qué me sirve? Y ya se me olvidó lo del año pasado. Y no nada más que lo digan. Las evaluaciones diagnósticas de facultades y escuelas de nivel superior lo señalan, ¿no? Entonces, eh, sí tuvimos que poner en la balanza qué queremos y decidimos que fueran menos contenidos, específicamente en matemáticas, menos contenidos, y que fueran, los contenidos estuvieran centrados más en representación de fenómenos que aludieran a problemas concretos que enfrentamos, pues las personas en este momento de nuestra vida histórico, ¿no? En las circunstancias en las que vivimos aquí. Entonces, bueno, ese fue un cambio importantísimo desde mi punto de vista. O en física, por ejemplo. ¿Qué queremos? Que repitan fórmulas, que repitan leyes, etcétera, conceptos. O que, por ejemplo, la primera unidad del programa de física que se da en cuarto año se llama satélites. Ujú. Y se revisa qué son los satélites, cuáles son sus usos, etcétera. Y luego se habla de diferentes leyes, teorías, principios que nos permiten explicar el funcionamiento de los satélites. Entonces, yo creo que ese cambio, o le apostamos por lo menos a que ese tipo de cambios fueran los que redundaran en índices de reprobación, pues menos agudos como los que hemos tenido, ¿no? O sea, que orientaran hacia la comprensión de la física y de la matemática y su uso en la vida cotidiana. Por ejemplo, solo como otro ejemplo, litio es una de las unidades de química. O sea, en lugar de hablar de, voy a decir tonterías porque no sé exactamente qué tiene de qué conceptos en especial se hablan en química con respecto a las energías, este, pero, pero lo que sí sé es que el litio como una fuente de energía alternativa. Y esa unidad comienza hablando de dónde están las fuentes de litio en el mundo, cuáles son los problemas sociales y económicos de estos que conlleva la exploración y la extracción de litio. Y luego ya empiezan con contenidos de química para comprender el litio y las energías y el uso de nuestras baterías y nuestra participación y corresponsabilidad de estar desechando a cada rato celulares y tablets y etcétera, ¿no? Entonces, pero la química ya no queda en el aire, ¿no? La química queda
en nuestra vida diaria, en lo que hacemos, en la comprensión de fenómenos. Pero claro que esto implica una formación distinta de los profesores, sí, sí, porque tienen que conocer aspectos políticos, económicos, que pues antes no se ocupaban de ello, ¿no? Bueno, o lo conocían así porque supongo que leen u oyen noticias, ¿sí? Pero de pasadita, ¿no? Pero ahorita sí necesitamos conocimientos un poco más multidisciplinares, ¿no? No sé si haya contestado tu pregunta, Salvador. No, sí, claro que sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, yo. Adelante, Ismael. Adelante. Gracias. Tengo, bueno, es una pregunta. ¿Existe algún perfil del profesor para dentro de este programa? Es decir, si en el programa ahorita que está hablando de la formación y que el profesor pues debe de conocer otro tipo de cuestiones, ¿existe un perfil donde diga qué conocimientos, qué habilidades, qué competencias, qué objetivos debe de cumplir el profesor para poder impartir esta materia, química, historia, la que sea? ¿Existe un perfil? ¿Y cómo es? Si existe. Sí, sí existe. En cada programa de las 92 asignaturas, en cada programa al final aparece el perfil del profesor. Porque, bueno, incluso hasta tenemos asignaturas, ya estaban, porque les digo que no incluimos nuevas asignaturas, solo se actualizaron las que ya estaban, pero ya estaban planteadas como asignaturas interdisciplinarias. Me parece que eran 3 las que teníamos así y las que, bueno, pues trabajamos de esta manera, ¿no? Entonces, en estas asignaturas pueden ser profesores de física, de química, eh, bueno, de diferentes, no recuerdo ahorita, geólogos, geógrafos, biólogos, ¿no? Para una misma asignatura. Pero eso, porque más que la formación, que en todo caso tendría que complementarse con alguna que le haga falta de alguna disciplina, lo importante son las habilidades y las actitudes. Pero eso está planteado ahí en el perfil de cada profesor. Y las pues actitudes, sobre todo, pues actitudes más abiertas, ¿no? Más abiertas al cambio, actitudes de respeto a los otros, etcétera, ¿no? Pero no recuerdo, son 92 programas, entonces no recuerdo con particularidad alguno de ellos, pero en cada programa está planteado su perfil. Eso sí lo trabajamos. Y eso también, pues, tuvo repercusión a la hora de que la Escuela Nacional Preparatoria selecciona a sus candidatos para la docencia, ¿no? Pero bueno, también cuando se planteó pensando en que fuera lo mejor para los alumnos. Uh-huh. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta que tengan? Ilian, por favor, adelante, gracias. Gracias. No, pues yo solamente agradecer pues la experiencia que tiene la doctora Carolina, pues bueno, por supuesto en explicar cada una de las etapas y detalles de lo que constituyó la actualización de los programas de estudio de la preparatoria. Y pues ustedes, que entiendo son estudiantes pues de doctorado, pues la verdad es que si les interesa esta temática en el área educativa, pues es
muy enriquecedora. Podrán identificar todas las bondades que tiene el detrás, ¿no? de la formación de los jóvenes a nivel de preparatoria y lo que repercute en su perfil profesional, ¿no? Entonces, pues yo solamente pues agradecer. Me gustó mucho estar aquí escuchando información que, bueno, ya también no recordaba tan precisa, pero pues bueno, también fue una experiencia bastante bonita, aprendí muchísimo y pues ustedes pues igualmente en lo que corresponda a sus áreas profesionalizantes y académicas, pues que esto les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo no sé Adelante. si pueda, si están interesados en el tema y han revisado este proceso de actualización, a lo mejor les puedo recomendar que revisen algunos programas donde nos parece que hubo más cambios y se concretaron mejor las diferentes propuestas de las que hablaba, ¿no? Los ejes transversales, la problematización, las estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje, etcétera, ¿no? Y entre ellos, a lo mejor, y le puede también sugerirles alguno, pero entre ellos me parece que Historia Universal de cuarto, Química de quinto, ¿qué otra? Lo tenía en la mente, se me fue. ¿Cuál? Biología. Biología y lengua y literatura, ¿no? De cuarto. Esas me parece que nos costaron, hablo en plural, las comisiones trabajaron muchísimo, pero hicieron propuestas muy interesantes, ¿eh? Entonces, si quieren ver cosas donde se concreten más esto de lo que les hemos hablado, vean estos programas, échenle un ojito a Historia Universal, Biología, Química y Química de quinto y Lengua y Literatura de cuarto. Échenle un ojito, creo que valen mucho la pena. No porque los demás estén mal, sino estos son como los más acabados, ¿no? Que tienen, que lograron concretar las propuestas en sus programas. Y creo que tendrían una visión más específica de lo que les hemos contado. Y también quisiera mencionarles que me parece que es distinto, mucho más complejo, me parece, hacer cualquier propuesta de modificación o de actualización curricular en un plan de estudios que ya está echado a andar, ¿no? Que ya tiene una historia, que crear un nuevo plan de estudios, donde ahí sí podemos plantear o partir de nuestras teorías más avanzadas psicológicas y en terreno educativo, etcétera. Podemos partir de las estrategias más importantes, podemos plantear perfiles ideales, etcétera, ¿no? Podemos plantear muchísimas cosas y hacerlas realidad, que cuando ya existen, y cuando ya hay toda una historia, una vida cotidiana de tantos años, en donde pues la situación es muy complicada, ¿no? Como ya les comenté, pero muy valiosa. Creo que, así como dice Ileana, yo también la disfruté mucho, aprendí muchísimo, y salí muy contenta de esa experiencia. Y creo que es algo que los psicólogos, yo me faltó decir que en mi semblanza que mi maestría es en psicología educativa, ¿no? Entonces, que los psicólogos educativos podemos hacer. Y ya. Muchas gracias, Marco. No, pues muchas gracias, Carolina, por tu conversación y, bueno, todo lo que nos has compartido de este muy interesante proyecto en el que yo también tuve la fortuna de participar. Me
siento muy honrado. Solamente quisiera comentar que hay aspectos de esta clase de proyectos que no se dicen para que sean exitosos, que tiene que ver con la organización del equipo que está generando los cambios, ¿no? Se tiene que tener compromiso, liderazgo, identidad institucional, amor a la universidad, representar a los profesores, negociar. Bueno, yo todo eso lo vi en el proyecto, contigo, con Ileana, con las demás participantes, Alejandra, que, bueno, tenían que ver muchas cosas para poder concretar un proyecto de esta dimensión. Son la representación de intereses, de muchos intereses, y sobre todo, pues, a mí me gustó mucho cómo armaron la argumentación. ¿Por qué era necesario irse por acá? ¿Por qué es necesario problematizar, hacer estudios comparativos de la educación media superior en el extranjero y llevar a presentar eso, ¿no? Estas son las tendencias y todo. Fue un trabajo impresionante, pero yo creo que la clave está en ese compromiso que se tiene y amor institucional, amor a la UNAM, amor a la Escuela Nacional Preparatoria. Y pues te felicito a todos el equipo por haber concretado esta actualización y por las enseñanzas que nos dejas el día de hoy. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario final antes de cerrar o alguna opinión. De todas maneras, el contacto con Carolina y con Ileana, yo pues se los paso. Y los documentos que requieran, pues son públicos, los del planes de estudio, los programas, y bueno. Sí, Ileana. Gracias. Yo solamente comentar que en el chat les acabo de compartir el enlace donde pueden consultar los programas de estudio de la prepa. Justo veo que acaban de hacer una actualización en la página web, pero bueno, ya están ahí. Igualmente están de acceso libre, entonces les compartí el enlace para que puedan consultarlo con mayor detalle. Muchas gracias. Gracias, nada más. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias por compartirnos esta liga. Angélica Rosario, felicidades, muy enriquecedora ponencia, muchas gracias. Gracias, profesora Angélica, por tu comentario. Y bueno, concluiríamos la conversación agradeciéndole a la doctora Carolina Sarmiento su participación. Les voy a compartir el link de la plática. Bueno, voy a dejar algunas lecturas para el siguiente martes, en específico para la clase de doctorado. Y pues les agradezco su tiempo y muchas gracias, Carolina, por habernos estado con nosotros, por habernos compartido tu experiencia. Muchas gracias. Gracias, un gusto estar con todos ustedes. Pues los invito a que si les interesa el tema, sigan formándose al respecto para que puedan hacer propuestas importantes. Insisto, yo creo que, bueno, hablando entre colegas, pues los psicólogos educativos tenemos mucho que decir al respecto, ¿no? Pero también otro reto es que no solamente psicólogos educativos, ¿no?, sino saber trabajar de manera interdisciplinaria o multidisciplinaria es algo muy, muy, muy enriquecedor y muy importante, ¿no?, que fue también, me parece, una de las ventajas de este equipo que se formó para trabajar, pues que había, bueno, en cada momento, no crean que era tan grande, pero tuvimos participación de filósofos, dos filósofos, dos historiadoras, una bióloga, un profesor de inglés, se me va alguien, una de literatura y español, y bueno, Ileana y yo, psicólogas, entonces creo que ese trabajo así con otras disciplinas, esta comunicación con otras disciplinas, esta posibilidad de escuchar, ¿no?, y de proponer, pues es algo que se requiere también para una tarea de esta índole. Y pues bueno, eso es todo. Yo quedo a su disposición, Marco, como siempre, encantada
encantada de verte, de saber de ti y sigo a tu disposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carolina. Un abrazo. Gracias a todos por haber participado en este conversatorio y seguimos en contacto. Que pasen buen día. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bye, gracias.